Ok, ¿Sí? perfecto. Ok. Ok, entonces, hagámoslo así. Yo voy a dar la En bienvenida. la psicoterapia familiar sistémica, logoterapia, eso es lo que hago 50% de mi tiempo, otro 25% hago un coaching empresarial y, y además otro 25% doy clase en una escuela en secundaria, dando un curso que se llama Sexualidad que Humaniza. Entonces, pues siempre es un gusto, como les decía, venir a la Casa de Emoción Sana, una iniciativa am, sin fines de lucro que busca acompañar, que busca conectar, humanizar. Y este tema que he traído hoy para compartir con ustedes busca lo mismo, ¿no? Le he llamado Volver a mí, sanar lo roto y recuperar mi historia. Y como subtítulo, trauma, disociación e integración. Estoy seguro que muchas de ustedes, casi todas o todas, pues deben saber mucho sobre este tema. Y quiero compartirlo desde una perspectiva muy eh, personal, en el sentido de que conecta con mucho del recorrido de lo que pues, yo he trabajado y de lo que ahora también escucho de los pacientes en las sesiones de terapia. Así que quiero ponerlo sobre la mesa para que tengamos, entiendo que es un par de horas, un diálogo interactivo, participativo, confidencial, donde ustedes puedan también compartir sus propias perspectivas y puntos de vista. No quiero que sea un monólogo, sino que quiero que lo platiquemos. Pueden comentar, pueden escribirlo en el chat y Gabriela muy amablemente va a leer los comentarios de ustedes o levantan la mano y me interrumpen y hablan. No hay ningún problema con eso, pero quiero que todos nos conectemos y todas en este esfuerzo al que he traído también algunos ejercicios. Así que si tienen papel y tienen lápiz, pues será mucho mejor porque sí podemos trabajar de manera más enfocada. Quiero empezar esta sesión compartiendo un caso que vino a la terapia hace como 6 meses. Le voy a llamar Pris y Jairo, a la pareja que llegó, eh, consultando por haber perdido la pasión, estar desconectados, especialmente eh, sentirse indiferentes uno con el otro, ¿no? Se acercan pero se lastiman. Pris y Jairo pues tienen 12 años de casados, ella tiene 43, tiene 40, él tiene 45, tienen 2 hijos y desde hace unos 3 años están en esta situación de desconexión que ha ido increciendo desde que se casaron hace 12 años y con los hijos pues la distancia se incrementó, ¿no? Entonces, me busca Pris, que está cansada, está agotada, hace esfuerzo, trabaja mucho. eh, Pris tiene un carácter fuerte, dominante, controladora, está en hipervigilante todo el tiempo. Y por otro lado, Jairo, perdón, es un hombre dedicado a los hijos, 2 hijos, y afectivamente poco cercano, ¿no? Y entonces, um, Pris, pues, está cansada, está agotada. Ella le demanda tiempo, presencia a Jairo, pero se siente abandonada, ¿no? Y ahí vienen los problemas. Entonces, Pris, hablando con ella, este, me cuenta pues, que de niña pues, tuvo un papá ausente, ¿no? Y una mamá muy exigente. Entonces el papá, cuando ella tenía 9 años, se fue de la casa, eh, emocionalmente era poco accesible y ella tuvo que aprender a ser fuerte. Entonces ella tuvo que aprender a ser eh, eh, dominante,
a defenderse, a callarse en muchas cosas, pero sobre todo a hacerse cargo del estrés de la mamá, y siendo hija mayor, ¿no? Hija de tres, la mayor de tres hermanos. Y entonces, así creció, ¿no? Así creció, se casó y siguió trabajando y esforzándose y estos 12 años pues, ha estado enfocada en buscar cómo recuperar su relación con, con Jairo, ¿no? Hasta el punto que ella no se permite decirle a Jairo, eh, pues, te necesito, ¿no? Te necesito. Ella siente que decir te necesito es mostrarse vulnerable y para ella la vulnerabilidad es debilidad, ¿no? Entonces su valor está en defenderse, la vulnerabilidad no le permite sentir, ¿no? Y se siente insegura si baja los escudos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál creen ustedes que es el problema de fondo en este caso? A ver, algunas ideas. ¿Qué piensan? Explorando aquí con la infancia de Pris, pues llegó un punto en que cuando su papá se fue, ella se movió con su hermana a otro estado, con su mamá, la mamá se tuvo que hacer cargo de ella, fue una mujer fuerte, muy exigente y ella aprendió a amar como vio amar o sufrir a su madre, ¿no? Entonces, pues Pris tiene una herida de abandono, ¿no? Y en la herida de abandono, ella aprendió a construir su carácter, su fortaleza, eh, a sentir que debe ser fuerte, y a controlar el escenario para sentirse segura. Se encuentra con Jairo, que es todo lo contrario. Pues Jairo tuvo una madre así emocionalmente controladora, también exigente, castradora emocionalmente, y entonces él, él aprendió de que el, el amor es asfixiante, ¿no? El amor es asfixiante, el amor asfixia. Entonces él está presente, pero sin comprometerse, ¿no? Se ha acomodado a tal situación de que su refugio son los hijos, pero está sostenido por, por su esposa, ¿no? Por otro lado, este, Pris tiene detrás de esa energía dominante muy masculina, muy maternizada pues, también en la relación con Jairo, pues un miedo que la abandonen. Ella no discute con Jairo, discute con su propio miedo, pues. Entonces cada vez que ella reclama y exige tiempo y exige orden y exige enfoque y compromiso, lo que está diciendo es, pues, no es lo suficiente para mí, pues yo lo hago mejor, yo lo hago mejor, pues. Entonces viene Jairo y se queja y dice, pues, que no importa lo que haga, nada, nunca va a ser suficiente. Entonces Jairo se siente menos hombre a la par del torbellino que representa eh, su esposa, que ha asumido un rol de control, salvadora de la familia, ella no tiene límites, se olvida de sí misma, ella eh, está cansada, pero en ese cansancio, en ese sacrificio, ella asume su valor, ¿no? Ella asume su valor en ese esfuerzo, ¿no? Entonces aquí hay una secuencia, ¿no? La herida de abandono, el esfuerzo por mostrar, hacer méritos por mostrar valor y control y seguridad. ¿Para qué? Para ser elegida, ¿no? por Jairo y compensar de esa forma el hecho de no haber sido elegida por su padre de niña. Entonces, hay un sacrificio buscando migajas que cierren un vacío, ¿no? Entonces, yo le decía a ella, pues está rescatando parejas, está rescatando hombres para no revivir el abandono de la infancia. Y eso, pues, no es amor. Entonces, ahí hay una energía en contradicción, ¿no? Una mujer que que aprendió, como ella misma dijo, a construir una fortaleza alrededor para sentirse segura y defenderse. Una mujer con una vibración de energía masculina fuerte,
asumiendo un rol de madre de los demás, de los hijos y del marido, pero también por otro lado un hombre que se convierte en el hermano mayor de sus hijos, donde se encuentra sostenido. Este es un caso que quería compartir con ustedes porque introduce muy bien estas tres variables del tema, ¿no? El trauma, la disociación y la integración. Alberto, Sí, adelante. tenemos aquí como comentarios, en base a lo que habías hecho de pregunta vos y la situación de la pareja, falta de comunicación y el amor no termina, solo cambia. Debe haber diálogo entre los dos sin discutir. Es resolver como pareja que son. Son dos comentarios que tenemos al respecto. Claro, esa es la gracia. Ese es la utopía, ¿no? Que hablan sin discutir como pareja, pero el asunto es que ellos están atrapados en una energía y en una creencia clavada en su inconsciente. Pues. Si, 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 si Pris se muestra vulnerable, se siente insegura. Si Pris pide ayuda, se siente insegura. O sea, una mujer atrapada en esa energía no puede darse el lujo de pedir ayuda, no puede darse el lujo de bajar los escudos, no puede darse el lujo de sentirse vulnerable porque se siente insegura y abandonada. ¿Eh? Entonces, y un marido atrapado en esa energía, desmasculinizado, digamos, por usar una palabra conectada con la idea, lo que tiene un apego evitativo, ¿no? No quiere acercarse, se siente seguro tomando distancia. Lo que hay que trabajar ahí, pues es sanar la herida del, de- del abandono, el miedo al abandono y el miedo a sentir, ¿no? En ambos. Si esto lo trasladáramos a nuestras propias vidas, y con esto quiero explicar estos tres conceptos, ¿no? Trauma, disociación e integración. Quisiera que pensaran un poco y para que luego compartan. Pensemos en la historia de cada uno de nosotros de la infancia. ¿Qué parte tuya aprendió a callar, de niña o de niño? ¿Qué parte mía tuve que reprimir, que callar? Si ustedes piensan en una situación de su infancia, recuerdan un momento en el que se sintieron angustiados, angustiadas, solas, con miedo, confundidas, callados. En esa situación, ¿de qué se estaban protegiendo? Qué estaban evitando arriesgar? ¿Qué estaban evitando perder? ¿De qué se estaban protegiendo? De, no, de sentirse menos, de no ser aceptados, de no sentirse seguros, de ser expulsados de la familia, se estaban protegiendo de no sentir que pertenecían. ¿De qué se estaban protegiendo? ¿Y cómo aprendieron a vivir con eso? Con la confusión, con la angustia, con el dolor. Probablemente callando o siendo complaciente o creando una autopercepción y una energía alrededor alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaba sobrevivir y de esa forma, pues me autodistancié de esta situación. Yo creo que muchos de los autodistanciamientos de los niños en un escenario de familias disfuncionales tienen que ver con esto, ¿no? Para mí es demasiado esto. Y el trauma, como vamos a ver después, es un demasiado, demasiado complejo, demasiado difícil para digerir, demasiado pesado, demasiado urgente, demasiado intenso. No lo puedo digerir. Un niño de 8, 9, 10, 2, no lo puede digerir. Entonces se autodistancia de eso. ¿Sabes? Yo creo que esa es una de las formas de disociación. Y el año pasado estuve dando clases en un colegio de niños autistas aquí. No, no niños, pues ya muchachos de 20, 23 años con padecían alguna faceta del síndrome del espectro autista, ¿no? Y pude notar eso, ¿no? Mucha de la energía autista tiene que ver con ese autodistanciamiento de escenarios de familias caóticas, desorganizadas, ambivalentes, donde hay abuso, agresión, ¿no? ¿Qué necesitaba
pedir que no, que no pediste? ¿Qué necesitabas decir que no dijiste? ¿Qué necesitabas recibir que no recibiste en ese momento? La mayoría podemos decir que me escucharan y nadie me escuchó, que me acompañaran, ¿no? Que me hicieran sentir protegido, me hicieran sentir acompañado, seguro, segura. Esta forma en la que me protegí, creando una fortaleza alrededor mía, como decía Pris, dejando de sentir, siendo fuerte, dominante, controlando el contexto, anticipando el riesgo, vigilando alrededor de mí. ¿Va? Forma en la que sobreviví, ¿cómo sigue vivo hoy? ¿Cómo sigue vivo eso que aprendí de niño, de niña para sobrevivir en ese momento? ¿Cómo sigue vivo hoy? Pues sigo trabajando como loco, sigo intenso, sigo controlando, sigo queriendo ser perfeccionista, sigo queriendo ser excelente, me juzgo demasiado, juzgo a los demás, no me permito fallar, estoy todo el tiempo vigilando, anticipando riesgos. ¿Por qué sigue vivo eso de la niñez hoy? Porque todavía creo que estoy en peligro. Todavía en mi inconsciente hay una bandera roja que dice, estás en peligro, el peligro no ha pasado. Y entonces no te permitís vivir en expansión, en conexión, en crecimiento, en autenticidad, en tu esencia, porque estás en el modo de sobrevivencia. ¿Verdad? Entonces, si esa niña, o si ese niño de tu infancia pudiera hablar hoy y decir algo que nunca dijo, ¿qué sería? ¿Qué sería? Aquí están integradas las tres palabras de esta charla, ¿no? El evento traumático, que es la situación que generó en cada uno de nosotros la necesidad de sobrevivir y protegernos. Ese es el evento traumático. Cómo me protegí? ¿Cómo sobreviví? Esa es la disociación. ¿No? ¿Cómo sigue vivo eso hoy en el presente? Ese es el trauma. ¿Y cómo puedo empezar a hablar de eso que nunca he hablado para reenmarcarlo, resignificarlo e incorporarlo de manera consciente en mi vida hoy? ¿Qué aprendí de eso? ¿Qué tengo que agradecer de eso? ¿Qué aprendí sobre la responsabilidad, sobre la libertad? ¿Para qué me sirve esto hoy? ¿Para qué futuro me ha preparado? Ahí empieza la integración. ¿Tienen algún comentario sobre esta reflexión? No hay nada en Tenemos el es chat. que el niño interior de cada uno tiene instinto de sobrevivencia. Ese comentario lo hicieron cuando estabas iniciando esa lámina. Ujú. Ok. El instinto de sobrevivencia y el niño interior. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿dónde empieza el conflicto aquí? Bueno, aquí hay un conflicto central, ¿no? El conflicto central, vamos a ver si lo puedo ver aquí. Sí. El conflicto aquí está entre lo que, lo que yo soy y no me permití ser y lo que yo creo que debo ser, pero que no está en resonancia con lo que yo soy. Lo explico de otra forma. Todo niño tiene y nace con necesidades fundamentales que satisfacer. Conexión, placer, autenticidad, reconocimiento, exploración. Todo niño vale simplemente por el hecho de nacer, de ser reconocido, de pertenecer, de ser amado, de ser aprobado y de sentirse seguro, ¿verdad? Pero si yo de niño viví una situación en la que aprendí que para pertenecer, ser amado,
ser aprobado, debía dejar de ser quien yo era, debía de callarme, debía de acomodarme, debía de portarme de manera distinta. Y muchos de nosotros así crecimos, ¿no? Con ese proceso de domesticación, premio-castigo. Entonces, poco a poco te vas doblegando tu espontaneidad ante la necesidad de amor, pertenencia y seguridad. Entonces, mi deseo, mis emociones, mi espontaneidad, mis impulsos, mi necesidad de conectarme, de ser reconocido, de pertenecer, de explorar el mundo, de sentir placer, se marchitan. Lo, va- lo vas guardando en una gaveta y lo vas enllevando, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas cumplir con el mandato familiar, con el mandato cultural, con el mandato religioso, con los roles asignados por la sociedad o por la ética, por la moral que te rodea, ¿no? Entonces, cuando yo quise ser yo mismo y no fue seguro, el deber tomó el control. Cuando mi querer, mi esencia, mi autenticidad fue un riesgo, entonces el mandato tomó el control. Vamos a ver cómo puedo pasar esta cosa, porque ya no pasa. Un momento. Ya. Entonces, perdón. Entonces el conflicto aquí entre el querer y el deber, entre entre el deseo y la obligación, el conflicto entre mi esencia y mi yo impostor, entre mi autenticidad y mi falso yo, que me permite sobrevivir, genera una neurosis, ¿no? No lo digo yo, lo dice Freud, pues, conflicto entre mi yo y el super yo genera una crisis emocional de identidad existencial. La neurosis se vuelve una adaptación y una forma de disociación para poder sobrevivir en medio de ese conflicto entre el yo y el super yo. Entonces, cuando en la infancia expresar tus emociones, tu autenticidad, tu espontaneidad no fue permitido y tuvo consecuencias, pues eso generó culpa, castigo, autodevaluación y perdiste el amor por vos misma, por vos mismo, dejaste de decir soy suficiente y no dejaste de amar a tus padres, te dejaste de amar vos misma, vos mismo. Entonces, ser uno mismo puso en riesgo el vínculo con tus padres, con los que te cuidaron y luego con tu pareja, ¿no? Surge la neurosis. ¿Cómo sobreviviste a eso? Disociándote, ¿no? Pero cuál fue el costo que pagaste por disociarte? Perder, no perder, alejarte de tu autenticidad. Porque al final tu autenticidad no la perdiste, sigue ahí, pero está congelada. Lo que está congelado es el acceso a ella, el acceso a tu esencia, ¿no? El acceso a tu verdad. Por eso dice Juan 8:32, y cuando conozcas tu verdad, la verdad te va a hacer libre. Desaparece el miedo, te vas a sentir a salvo, vas a perder el instinto de sobrevivencia. Desaparece de tu mente la idea de que estás en peligro todo el tiempo. Es regresar a conectarte y alinearte con tu yo real, con tu esencia, con tu autenticidad. ¿Ok? Y eso es integración. Volver a reconectar las partes del trauma que el trauma fragmentó, separó, regularlas y resignificarlas. ¿Para qué? Para empezar a vivir en resonancia con lo que realmente sos. Entonces la psique aprendió a desconectarse para sobrevivir, desconectarse de lo que siente. Y este es el caso de Jairo, pues. Me asfixió tanto la presencia y la exigencia de mi madre y la sobreprotección que ya no quiero sentir cercanía.
Me protejo apagando el deseo, apagando la cercanía, abrazando el apego evitativo y para quedarme con mis hijos, ¿no? Entonces la disociación de alguna manera nos permitió sobrevivir. Y gracias a la bendita disociación, pues, porque en algún momento la necesitamos y por eso estamos aquí. Pero hoy el punto es que ese peligro ya no existe, ese evento ya no existe, esa situación no está presente hoy. Lo que está presente hoy es el eco de la energía que necesitamos utilizar en ese momento para sobrevivir. La situación no, pero la energía sí está presente hoy. Y al estar presente hoy, yo sigo comportándome, pensando, viendo el mundo, reflexionando desde la cosmovisión del trauma. Y alrededor de esa perspectiva construyo un ego traumatizado. Entonces, mientras ese abismo entre el deber y el querer, entre mi autenticidad, mi esencia y mi falso yo, mi ego traumatizado, siga presente, entonces el trauma va a estar presente. De lo que se trata aquí no es de eliminar el mandato ni el deber, es de integrarlo con el querer, ¿no? Alberto, tengo un comentario muy bueno en el Ujú. sentido de una experiencia personal que están compartiendo en el chat. En mi caso, como hija mayor, crecí con unos padres buenos, pero lo único que siempre sentí que no tuve niñez, ese cariño, perdón, siempre sentí que no tuve niñez, adolescencia, pues nunca sentí ese cariño ni su apoyo. Siempre me quedé corto. Eso me ha provocado una tristeza dentro de mi vida y sentirme en soledad a pesar de estar rodeada de mi familia. Es que interesante ese comentario. Gracias, Gabriela. Dice que el trauma, dice Gabor Maté, no es tanto lo que viviste, es que lo viviste solo, lo viviste en soledad. No tuviste a quién contarle. Por eso la pregunta que hacía antes yo era, si esa niña de hace 40 años, 50 años, pudiera hablar hoy y decir algo, ¿qué diría que nunca dijo? Ahí empieza la integración, ¿no? Ahí empieza el proceso de sanar. Pero si no tuviste voz, no has tenido voz durante 60 años, 50 años, 40 años, el trauma está presente. Y fíjense qué interesante eso, porque a veces entendemos que trauma es una violación, un abuso sexual, una agresión, violencia. Claro que sí, pero eso, esos son eventos traumáticos. Pero el hecho de haber vivido desconexión emocional con o no haberte sentido parte de la familia, aprobada por la familia, afirmada por la familia en tu valor, no haberte sentido segura en tu familia, amada en tu familia, y si eso lo viviste en soledad y no lo pudiste procesar porque era demasiado, entonces te disociaste. Y te disociaste para sobrevivir y seguir disociada hasta el día de hoy. ¿Cómo? Ya vamos a ver cómo. Pero uno se disocia congelándose, colapsando, creando una armadura de sobrevivencia alrededor, o siendo hipercomplaciente, sacrificándote hasta el punto que llegas a desarrollar una personalidad de codependencia con tu pareja, o, aunque muchos no están de acuerdo conmigo, aprendiste a controlar, a manipular, a mentir, te volviste megalómano y te convertiste en un hombre o una pareja eh, narcisista. Pero el narcisismo y la codependencia, en lo que yo he visto, tienen el mismo origen. Ambos están expresando un dolor de la infancia no sanado, que se expresa de manera diferente, por las circunstancias, por la evolución o por lo que sea. Pero en el fondo lo que está vibrando es un vacío, una carencia, un dolor que intenta protegerse, sacrificándose o controlando, ¿no? Alberto, perdón, pero están preguntando que si podrías explicar qué es la disociación. A eso vamos, sí.
A eso vamos. Ya vamos a entrar en eso. Ok, entonces aquí la tesis de la charla, ¿no? El trauma fragmenta, la disociación protege y la conciencia integra. Y ya voy a explicar estas tres líneas, ¿no? ¿Por qué el trauma fragmenta, por qué la disociación nos protege y por qué al ser consciente de eso nos integra? Entonces empecemos por la primera. ¿Qué es el trauma y qué no es el trauma? Hay una diferencia que quiero hacer antes, que es entre evento traumático y trauma. El evento traumático es objetivo, concreto, tangible, es algo que pasó, ¿no? Un padre que se fue, un padre alcoholizado, un padre agresivo, una madre sumisa, codependiente, una madre que desaparecía amando a mi papá, una madre golpeada. Yo tuve que hacerme adulto a los 8 años, a los 10 años, a los 15 para acompañar a mi mamá, tuve que trabajar y estudiar, y eso fue demasiado para mí. O sea, ese es un evento traumático. Pero el trauma es cómo yo percibí eso que viví, cómo yo lo pude internalizar, registrar y resignificar en mi cerebro y en mi energía cuando lo viví. El trauma es subjetivo por eso. Es como el sistema nervioso, mi mente vivió y guardó esa experiencia. Es muy difícil a menor edad, entre menos edad tuvimos, es más difícil registrar y procesar el evento traumático, porque eso que vivimos era demasiado para poderlo incorporar en nuestro sistema nervioso, pues el lóbulo frontal, donde se racionaliza lo que uno vive y todas las experiencias, madura desde que nacemos y completa esa maduración hasta los 21 años, ¿no? Y entonces un niño o una niña de 8, 9, 10, 11, 12 años, 15, todavía está en ese proceso. No tiene la capacidad de poder registrar eso de manera adecuada en el cerebro. Y entonces esa experiencia que fue un demasiado intensa, tuvimos que emigrar de niñas para otro país, aprender otro lenguaje. Eh, Conozco el caso de un muchacho que también he visto aquí, eh, Pedro, se, se fueron de México para Estados Unidos. Pedro tenía 6 años, llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, su mamá llegó a lavar allá y a planchar. Eh, lo metieron a la escuela, no hablaba inglés y le hacían bullying, y entonces le colgaron, su mamá le colgó un rótulo aquí que decía I don't speak English, y así llegó a la escuela. Entonces ese niño creció con ese feeling de sentirse menos, de no ser suficiente. ¿Cómo se protegió? Hizo el compromiso de ser excelente, de tener éxito y tener poder. Entonces toda su vida, hasta los 40 años, ha estado enfocada en acumular dinero, en sentirse poderoso, porque ahí está su seguridad. Está buscando su lugar seguro. Esa es la disociación. ¿Me explico? Entonces, evento traumático, objetivo. Trauma, cómo yo lo percibo y lo incorporo. El trauma, entonces, como en este caso de Pedrito o de Pedro, es una herida emocional profunda que sobrepasa la capacidad del niño o de la niña de procesar lo que está viviendo. Es un demasiado, como decía antes, demasiado intenso, demasiado fuerte, demasiado complejo, demasiado difícil para entender, para digerirlo y para registrarlo en mi mente. Entonces, no es tanto sobre lo que viví, sino cómo yo lo percibí, lo guardé en mi mente y cómo lo viví en soledad. Entonces, la soledad emocional es lo que uno sigue viviendo hasta el día de hoy, porque no has tenido la oportunidad de compartirlo, de hablarlo, de decirlo y de resignificarlo. El trauma entonces combina el dolor del evento traumático y lo complejo de lo mismo que no pudiste en tu cerebro de niña, de niño registrarlo. Quedó, como dice Lacan, una, una, una nebulosa, ¿no? Una energía nebulosa
como decía una señora también en la terapia, pues a mí alguien me manoseó a los 6 años, yo sentí algo, pero no supe qué es. Y no he sabido si realmente me abusaron. Pero eso está en mi mente todo el tiempo, está en mi mente todo el tiempo, no sé qué es, pero eso me hace sentirme desconectada de mí misma, de mi marido, de las amigas, de los amigos. Eso lo he vivido en soledad durante 50 años, 60 años, ¿no? Entonces, dolor, desconexión y soledad es la combinación que define el trauma. Como decía antes, todos podemos vivir en un mismo evento, pero ¿por qué unos se traumatizan y otros no? Porque lo viviste callada, porque lo viviste sin apoyo, porque no tuviste a alguien que te contuviera, que te apoyara, que te escuchara, que te creyera, porque no tuviste la posibilidad de pedir ayuda, porque el miedo te congeló, el miedo de estar completamente sola, solo, porque hablarlo era peligroso. Y entonces te congelaste. Ahí viene la disociación, de la que vamos a hablar después. Tu cuerpo queda atrapado en una experiencia que tu corazón no pudo procesar. Eso es el trauma. Cuando algo de tu pasado, de tu infancia, hace metástasis al presente y sigue vivo, ese es el trauma. Cuando cargas una herida que todavía no ha tenido acompañamiento. Y eso deja una huella no solamente en la mente, deja una huella en el cuerpo. Tengo una paciente que vino por un rash, la piel se brota y se brota cuando está en riesgo, en peligro, cuando se siente amenazada. ¿Por qué? Porque esa fue la amenaza que sintió antes por el abandono. Entonces, la piel habla, porque la piel es el primer límite de defensa que tenemos. O he tenido pacientes que tienen ovario poliquístico, por ejemplo, que está muy asociado con la idea de no querer crecer, no quiero ser madre porque vi cómo golpeaban a mi madre, vi cómo sufrió mi madre, y entonces voy a castrar mi fertilidad y mi potencial de mujer y de maternizar o de ser madre. ¿No? O problemas de hipertiroidismo, hipotiroidismo, mujeres que no tuvieron la oportunidad de expresarse y de tener voz para decir lo que querían decir. Hay un estudio también del cual hablan de los eh, terapeutas en Estados Unidos de las enfermedades inmunológicas y de la colágena, que se expresan principalmente en las mujeres, en un 80%, mujeres que han sufrido eh, abuso psicológico, físico, eh, y que han reprimido sus emociones. Esa es otra forma también de somatizar síntomas es una manera, la somatización de los síntomas es una manera de reprimir una verdad no simbolizada o no registrada. Y entonces si el alma calla, el cuerpo habla. Es una verdad indiscutible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el trauma fragmenta lo que somos, fragmenta la experiencia interna. Si yo me expongo de nuevo a una situación en la que me siento en riesgo, amenazado, y siento que mi vida me la juego ahí, te fragmento la experiencia. Hay partes de mí que se exponen y que no expongo. Hay partes de mí en las que me vuelvo falso y otras que las reservo para mí. Mis emociones las calibro, las reduzco. No estoy totalmente presente. Mi, mi identidad se construye alrededor de un ego traumatizado porque necesita sobrevivir. De pronto desaparece el tiempo y no sé si estoy en el pasado, en el futuro, pero no estoy en el presente. Me parece que estoy de nuevo en la situación que me hizo sentir angustiado, angustiada, en peligro, que tengo que defenderme. Y sobre todo, el trauma fragmenta la capacidad de vincularme, de conectarme como humano con otro. Fíjese que el trauma
El trauma nos obliga a conectarnos con el otro siendo falsos o en asimetría de poder o desde la manipulación. ¿Por qué? Porque yo te necesito para sentirme seguro. Yo te necesito para sentirme segura, ¿verdad? Y entonces a la pareja le pedimos hacer cosas desde nuestra, desde nuestro ego traumatizado para compensar eso que nosotros no hemos sabido ni aprendido compensar con nosotros mismos. ¿Eh? Es que no me acompañas, es que no te vale madre lo que yo digo, es que a la otra sí la hace sentir valiosa y a mí no, es que nunca estás, siempre estás con tus amigas, con tus amigos, es que gastas mucho dinero, es que no sé qué, no sé cuánto. O sea, detrás de todo eso hay un nivel más inferior, más subliminal, que es el miedo al abandono, que es la inseguridad, que es la herida. Escogemos, dice Gabor Mate, escogemos a las parejas que están en el mismo nivel de nuestras heridas psicológicas y queremos que ellas nos den lo que nosotros no hemos aprendido a darnos. El trauma nos fragmenta y fragmenta el vínculo con los demás. Porque si necesitamos a los demás para hacernos sentir seguros y seguras, no los podemos amar, no los podemos amar, los necesitamos. Empezamos a amarles hasta que los vemos como humanos, después que nosotros nos hemos abrazado como humanos. ¿Qué es lo que el trauma no fragmenta? No fragmenta mi esencia, mi autenticidad, mi espontaneidad, mi unicidad, lo que yo soy. El ser uno mismo, al haber venido a este mundo a ser uno mismo, ese es el sentido de la vida. Pero la mayoría de nosotros vivimos en un falso yo, en un impostor, ¿no? Porque ahí encuentro mi zona de seguridad emocional. Ahí me siento seguro emocionalmente. Entonces, ¿dónde empieza el proceso de sanar? En reconocer que yo no soy el que yo creo que soy. Reconocer que yo no soy el que los demás dicen que soy. Esa es la caparazón, esa es la parte cosmética, esa es la punta del iceberg, esa es la armadura existencial. Que Alberto es un intelectual, que Alberto es muy juicioso, Alberto es impecable, eh, Alberto habla bonito, Alberto no se mete a problemas, Alberto es un mediador, Alberto es un hombre de Dios, Alberto es un misionero. Todas esas son mis máscaras para disociarme y sobrevivir. El día que yo reconozca que eso no soy yo, ese día empieza el proceso de integración. Pero para que eso suceda, tengo que sentirme seguro en mí mismo, seguro en lo que soy, valioso en lo que soy y sobre todo a salvo, reconociendo que ya no estoy en riesgo. La ruta del trauma la podríamos resumir así. Perdón, Alberto, que te interrumpa antes que hables de la ruta del trauma. Tenemos otra persona compartiendo. Sí, Es curioso eso, es lo que me pasa a mí. Soy una mujer de 57 años y sigo cargando mucho dolor de la forma, espérame, de la forma en que mi casa, en que en mi casa me hicieron sentirme, sufrir en silencio, nadie a quien poder decirle mi dolor del alma, que aún sigo cargando y no sé cómo sanar y paso muy enferma. Tengo un esposo maravilloso, es todo mi apoyo, pero aún así siento que no comprende mi dolor. ni lo va a comprender, porque la que tiene que comprender eso primero es ella. Tiene un esposo maravilloso, pero desconectado, porque ella está buscando que el esposo le dé algo que ella no ha hecho por sí misma. Y se la pasa enferma, es lo que decíamos. El cuerpo está somatizando, el cuerpo está hablando lo que el alma calla. De lo que se trata es de reconocer qué es lo que callamos y por dónde aprendimos a callar y qué creemos que hay detrás de ese silencio
que nos enseñó a sobrevivir. ¿Qué pasaría si usted habla? ¿Qué pasaría si habla? ¿Qué perdería si habla? ¿Qué está arriesgando si empieza a hablar? Ahí está el trauma. El evento traumático, cualquier situación concreta, siendo niñas y niños, no pudimos darle un significado adecuado. Eso quedó obnubilado, enquistado en nuestra mente. Solo que Lacan le llama forclusión. Y entonces para sobrevivir aprendimos a generar, en medio de esa inseguridad, un apego. Uno, por un lado, necesito hacer méritos para sentirme suficiente. ¿Y por qué necesito sentirme suficiente? Para pertenecer a la familia, para que me aprueben, para sentirme valioso, para sentirme amado. Y empezaste a hacer méritos y méritos y méritos y méritos hasta convertirte en una mujer sacrificada que se olvida de sí misma, hipercomplaciente, hiperempática, codependiente. O buscaste cómo protegerte, levantaste murallas alrededor tuyo, empezaste a desconfiar del mundo, empezaste a relacionarte con los demás con mucho cuidado, con desconfianza, empezaste a controlar, a hacer y ser hipervigilante, a anticipar cualquier riesgo, a mentir, a manipular, y te volviste un narcisista o una narcisista. Déjeme decirle que todos sin excepción tenemos riesgos de codependencia y de narcisismo. Probablemente no patológicos, pero sí rasgos de energía orientada hacia los demás u orientada hacia nosotros mismos. Son estrategias de adaptabilidad, ¿no? Como les decía, yo soy el hipercomplaciente, yo soy el intelectual, yo soy el juez, el crítico, el perfeccionista, el excelente, o yo soy el sarcástico, yo soy el payaso. Detrás de eso está la energía del trauma vibrando y que necesita adaptarse. Entonces empezamos a repetir y a comportarnos asumiendo y eligiendo comportamientos adictivos, compulsivos para sobrevivir. Dice también Alberto, lo que pasa es que reconocer algunas cosas no agradables de uno mismo es muy doloroso. A veces pasar la página es más fácil para sobrevivir. Al mismo tiempo dice otra persona, mis traumas me han prevenido llegar a mi potencial máximo porque tengo temor a no pertenecer y a hacer sentir mal a otros. Qué interesante eso, ¿eh? Muy interesante. Eso ¿podrías repetirlo del potencial? Exactamente cómo fue que lo dijo. Mis traumas me han prevenido llegar a mi potencial máximo porque tengo temor a no pertenecer y a hacer sentir mal a otros. Exacto. Miren, el trauma, y gracias por decirlo, el trauma aborta nuestro destino, bloquea nuestro potencial. Hay una frase de Abraham Maslow, que dice, nadie tiene derecho a ser inferior a su destino. Nadie tiene derecho a ser inferior a su destino. ¿Verdad? Y piensa en un momento, esa frase que les dice, ¿qué emoción aparece al escuchar esa frase? Miedo, alivio, rechazo, tristeza. ¿Qué significa esa frase? Precisamente eso, que el potencial nuestro ha sido saboteado por el trauma y que si a nuestra edad el umbral de nuestro destino está aquí, nosotros estamos aquí, porque el potencial que tenemos para estar aquí está reprimido, está bloqueado por la energía del trauma. Y eso es un trauma actualizado constantemente. Decía una amiga un día esto que hablaba de este tema, hablaba del trauma eh, de turno, el trauma de turno. Yo creo que el trauma es uno solo.
pero en cada momento se expresa con diferentes rostros, ¿no? Es un trauma actualizado que merma nuestro potencial. ¿Por qué? Porque nuestro potencial ha sido el costo que hemos pagado para sobrevivir. Entonces postergó nuestros sueños, postergó nuestra misión, nuestro propósito, postergó nuestro destino. ¿No? Si yo les pregunto a ustedes, imagínense, ¿quién fue el que escribió eso? ¿Cómo se llama la que escribió eso último? Juan Luz. Bueno, si yo les pregunto a ustedes, si yo les digo, imagínense que frente a ustedes hay dos versiones de ustedes, la que sobrevivió y la que conoce su destino. Imaginen ahora la persona que sobrevivió, la versión de ustedes que sobrevivió. Y pregúntenle, ¿qué tuviste que hacer para sobrevivir? Gabriela, ¿qué tuviste que hacer para sobrevivir? ¿Qué sueño o qué impulso tuviste que limitar para sobrevivir? ¿Y qué precio pagaste para mantenerte a salvo? ¿No? Gracias a ese precio que pagaste, sobreviviste. Y esa parte era necesario, era necesaria. No tenías más opción, tenías que sobrevivir. Ahora vas a ver tu versión de la Gabriela, que sí sabe cuál es su destino, que sabe que ya no está en peligro, que sabe que está a salvo. Y entonces le vas a preguntar, Gabriela, ¿qué parte de ese sueño quedó en pausa? De tus sueños quedó en pausa. ¿Qué parte de tu destino quedó en pausa? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se ha sentido esa parte tuya que está en pausa, viviendo limitadamente? ¿Y qué necesitas para moverte en dirección a tu destino? Es poner en diálogo a nuestras dos partes, ¿no? La parte postergada y la parte que se conoce cuál es la dirección de su destino. Entonces ahora vas a volver a vos misma, a la Gabriela de hoy, y le vas a decir a la parte que sobrevivió, desde la Gabriela de hoy, yo limité tu destino porque tenía miedo, y tenía miedo de que si vos eras más vos misma, esto iba a pasar. Te limité y no te dejé hablar porque si yo te hubiera permitido hablar, esto estaba en riesgo. Esto hubieras perdido. Esto hubiera pasado. Y ahora vas a ver a tu Gabriela, que sabe y conoce tu destino. Y le vas a decir, Gabriela, a partir de hoy, yo necesito y elijo vivir segura, a salvo, de esta forma. Y de esta forma voy a honrar mi seguridad, mi autenticidad. Entonces, ¿qué, qué significa? Nadie tiene cómo resignificar esta frase de Maslow. Nadie tiene derecho a ser inferior a su destino. ¿Cómo la resignificaríamos? ¿Cómo la resignificaría Gabriela? Probablemente diciendo, no tengo que seguir limitándome, no tengo que seguir postergando mi destino, no tengo que seguir limitándome ni achicándome para estar a salvo. Sobrevivir ha sido mi manera de adaptarme. Sobrevivir ha sido mi manera de disociarme para que no me duela, pero no es mi identidad y no es mi única alternativa, porque antes no tenía opción, ahora sí tengo. O decir, no puedo seguir viviendo traicionándome a mí mismo, ¿no?
Y en ese momento te das cuenta que estás a salvo. Y no se trata de empezar a empujar, a presionar por ser algo distinta, alguien distinta. Se trata precisamente de dejar respirar a la Gabriela que siempre ha sido la única, la original, la auténtica. Si escogemos una acción, una actitud, un gesto, por muy pequeñito que sea, que podemos asumir esta semana, empieza, ¿no? Para honrar nuestro destino, para no ser inferior a nuestro destino, algo mínimo y posible, ahí empieza la integración. ¿Preguntas? Yo aquí, ¿Comentarios? aquí te voy a leer dos comentarios. Dice, lidiar con lo que nos enseñaron y aprendimos como la culpa, el miedo y la vergüenza es fuerte. Esto muchas veces no permite liberarse de estas cargas porque también aprendimos a velar por el bienestar de las otras personas y colocarnos en segundo plano por el bien familiar. Necesitamos recuperar confianza y amor propio y sentirnos acuerpados para superarlo. También dice otra persona, tengo derecho a vivir mi potencial. Me doy permiso de ser tal cual en mi integridad. Y también dice otra persona, ¿será que funciona una pareja cuando ella es menor, de menor nivel académico? Y eso tercero. Y yo digo, o agrego, porque como me pusiste de ejemplo, me hiciste hacer el ejercicio me hiciste hacer el ejercicio, agregaría también de el perdonarnos, ¿verdad? El no reprocharnos lo que hicimos y lo que no hicimos, porque bien lo decís vos, lo hicimos por un acto de sobrevivencia. Más bien creo que agradecernos de que hemos sobrevivido, pero que tenemos la oportunidad de llegar a ser lo que queremos ser. Pero como te digo, sin reproche hacia nosotros mismos y perdonándonos hacia a nosotros mismos. Te dejo entonces nuevamente la pregunta que dejaron aquí. ¿Será que funciona una pareja cuando ella es de menor nivel académico? Gracias. Antes de eso, quería volver a algo que dijiste también, a lo que estabas leyendo, ¿no? Eh, en beneficio de mi familia, decía algo, en beneficio de mi familia, por el bien de mi familia, yo hago esto. Ese es el trauma, ¿no? El seguir callando crea una guerra dentro de mí para vivir en armonía con los demás, porque no quiero volver a vivir el rechazo que viví de niño o de niña. Entonces, el trauma queda ahí guardado y empieza a crecer como una guerra hasta que explota y te mata. Segundo, miren, yo creo, es un tema conectado, pero no colateral, pero conectado, ¿no? Yo creo que la pareja no existe, la pareja se construye. Y que si hay diferentes niveles de educación o de procedencia o de... Todos venimos de sistemas familiares diferentes y cuando dos personas se unen esos dos sistemas familiares con su mundo de creencias, con su mapa mental, juicios, filtros, valores, formas de vida, filosofía de vida, experiencias, dolores, mitos, rupturas, triangulaciones, todo lo que ustedes ya saben. Ahí es donde, teniendo claridad de cómo yo amo y cómo yo quiero ser amada, yo amado, es donde la pareja se empieza a construir con bloques pequeños hasta construir un muro. Pero no es que por ser yo así, la pareja se puede dar o no se puede dar, no, hay que caminar, hay que caminar. Y caminando nos vamos a dar cuenta si se puede dar o no se puede dar. Y el tercer punto, yo creo que no solamente basta perdonarnos. Perdonar es una cosa, sanar es otra cosa, e integrar es otra cosa. Integramos perdonándonos, agradeciendo lo vivido, aprendiendo, generando sabiduría a partir de eso e incorporando nuevos comportamientos que honren nuevas creencias. Porque si las creencias de la infancia no fueron desafiadas, cuestionadas, es difícil integrar en la mente, porque la mente se sigue protegiendo. Entonces, la mente se protege desde la disociación.
Y aquí te respondo la pregunta que hiciste, ¿qué es disociación? Es un mecanismo de protección del cerebro que se activa cuando una experiencia es demasiado dolorosa, confusa y aterradora, porque fue la misma percepción que tuvimos de niños o de niñas. No pudimos procesarla en ese momento, no pudimos registrarla, no pudimos darle un significado adecuado y entonces nos protegimos. ¿Cómo nos protegemos? Pues separando la experiencia en partes y colapsando. Separamos la experiencia y separamos lo que somos para no sentir el dolor de golpe. Hace poco leía el testimonio de unas mujeres eh, palestinas que habían estado presas y habían sido torturadas. Y ellas decían, mi cuerpo estaba ahí, pero la energía no. Ahí estaba mi cuerpo, pero mi mente no estaba ahí. Esa es la disociación, es el colapso, el congelamiento. Hay tres cosas que podemos hacer: pelear, huir o congelar. Dice en inglés fight, flight and freeze. ¿Eh? Si yo no puedo pelear, huyo. Si no puedo huir, me congelo. Esa es la disociación. Lo que busca la disociación es evitar pasar por un dolor que es demasiado para uno mismo. Aquí está lo que les decía. La disociación tiene tres momentos. Percibo el peligro, me parece que mi vida está en juego, me parece que esto me define, me parece que estoy en riesgo, es una amenaza, ni siquiera es un riesgo, es una amenaza a mi integridad, a mi valor y a mi seguridad. Es como ir a la guerra, pues, como ir a la guerra. Los que hemos tenido esa experiencia, pues sabemos lo que es percibir el peligro y decidir si vas a luchar o huir. Si no pudiste huir, te quedaste, pues tenías que luchar y salvar tu pellejo. Y al salvar tu pellejo, tenés que volverte más salvaje que el que está a la par o el que está enfrente. Y entonces te vas a deshumanizar. ¿Sí? Te deshumanizas. Después de 2 años de estar ahí, ya no sabes ni quién sos, porque tu valor está en cargar un arma y saber disparar. Si no sabes disparar, estás listo, estás muerto. Entonces ahí no hay valores, ahí no hay Dios, ahí no hay santos, ahí no hay vírgenes, ahí no hay nadie que te proteja. Lo único que te protege es tu fusil. Y entonces creas una identidad alrededor de ese evento traumático, creas una identidad congelada. No totalmente, porque tenés que estar alerta, defendiéndote, tenés que estar desconfiando de todo el mundo, tenés que eh, llegar primero para comerte la lata de sardina, eh, tenés que estar hipervigilando, tenés que estar cuidando tu pellejo. Y entonces hay un colapso. ¿De qué? De tu humanidad. Dejas de sentir, dejas de sentir. ¿No? Y yo estando en el ejército, en el servicio militar, pues yo dije, aquí me van a matar, necesito casarme, quiero dejar un hijo. Y cuando me dieron permiso al año, pues le escribí a una novia que tuve, que ya tenía otro novio, que ya estaba en Estados Unidos ella. Le mandé un papelito con su mamá, porque en ese tiempo no había ni WhatsApp, ni nada, ni redes sociales, ni ChatGPT, ni inteligencia, ni nada. Y me regresé a la guerra. Y entonces, como a los 3 meses, me llegó un papelito que decía, me vine de Estados Unidos, aquí te estoy esperando para casarme. Y entonces me dieron pase, me fui de nuevo a Managua y me casé. Me casé y me regresé. Al regresar, me castigaron porque me tomé una semana en vez de 3 días.
Me mandaron a un lugar que se llamaba El Tortuguero, en el fin del mundo. El viento se devuelve. Y ahí estuve un mes. Este, cuando termino esa experiencia, regresé. Me quité el uniforme del arma, regresé a la casa, ya tenía esposa e hijo. ¿No? Pues le digo a mi hijo mayor, naciste en tiempos de guerra. Fue un amor en tiempos de guerra, como el libro de, ¿cómo se llama este que escribe ese libro? García Márquez. ¿No? Entonces, ¿qué colapsó en mí, mi humanidad? ¿Fue necesario colapsar mi humanidad? Sí. Si eso no hubiera ocurrido, si no lo hubiera hecho, me matan, porque en un contexto así no hay posibilidad para sentir, para la vulnerabilidad, para la ternura, para mostrarte como humano. No hay. Eso pasa en todas las relaciones que tenemos, cuando percibimos la vida como una guerra. Entonces el cerebro aprende a interpretar que si no hay salida, te desconectas y entras en modo de supervivencia, ¿no? Porque es la única forma que tu cuerpo, tu mente encontró para sobrevivir. Es la única forma que encontraste antes para sobrevivir. Tenemos aquí, Alberto, dos comentarios. Nuestro destino no es soberbia ni grandiosidad, es plenitud, coherencia, fidelidad a lo que somos en lo más hondo. Y nadie, ni el miedo, ni la herida, ni la opinión ajena tiene derecho a robarnos eso, porque traicionarse a uno mismo es la forma más silenciosa de perder la vida sin haberla vivido. Dice otra persona, ¿cómo sanarse uno cuando no sabe cómo hacerlo? Siento que camino por la vida en círculos sin sentir que llego a ningún lado. ¿Cómo yo hago para sanar mi alma y mi mente y dejar atrás este dolor? Bueno, hay que ir a terapia con emoción sana para empezar a encontrar el camino y luego la luz al final del túnel, ¿no? Mire, el punto aquí es que todos vivimos en modo supervivencia. A nivel racional podemos saber qué es lo que hay que hacer, pero el trauma está injertado, anclado en nuestra energía, en nuestro inconsciente. ¿Eh? Somos esclavos de esa energía traumática de la infancia. Entonces vivimos en modo de sobrevivencia, no de elección consciente. A ver, otro ejercicio. Piensen en esta semana que acaba de terminar. Identifiquen una situación en el trabajo, con su pareja, con su familia, con sus hijos, una discusión, una crítica, una sensación de rechazo, alguien que los quiso humillar, se sintieron avergonzados, una decisión que postergaron, una situación que les asustó y que les hacía sentir en riesgo. Piensen qué pasó exactamente, dónde estaban, con quién estaban, qué pasó por tu mente. Estoy en riesgo, me estoy sintiendo de nuevo eh, avergonzado, humillado, como me, como me sentía de niño, de niña. Me decía un señor, un hombre, que se sentía humillado como lo humillaba su padre, que le decía que era bruto, que por qué no era como su hermano, inteligente. Entonces, en esa situación, ¿qué pasó por tu mente esta semana? En esta situación en la que te sentiste menos, devaluado, insegura, humillada, avergonzada, marginada, excluida, devaluada. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionaste? Pues defendiéndome. ¿Cuál era tu creencia? Que si no me defiendo, no valgo, ¿no? A uno le decían de niño, si aquí venís con un ojo morado y no le dejaste morado el ojo al otro, yo también te moradeo el otro ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la creencia que se ancló en tu mente? Tengo que defenderme para valer, tengo que defenderme para estar seguro. Entonces, ¿qué pasó en tu mente en ese momento? ¿Cuál era la creencia que se activó?
Uno, si me callé, hice bien, porque si digo lo que pienso, me voy a meter en problemas, algo malo va a pasar. Me van a excluir del grupo, no me van a volver a invitar a estas reuniones. Ah, tengo que decir lo que el jefe dice, porque si digo lo que no estoy de acuerdo, me corre. Tengo que defenderme. Mejor me callo. Es que no soy suficiente. ¿Para qué me voy a atrever? Me van a abandonar si están en desacuerdo. Entonces, ¿qué apareció ahí? ¿Qué emoción apareció en ese momento? Miedo, urgencia, rigidez, te castraste tu espontaneidad, tu autenticidad, dejaste de ser vos misma, vos mismo, tu pensamiento fue negro o blanco, eh, me callo por el bien de la familia, como decía ahí en el comentario, o me latigo, es por mi culpa, me ataco, es que no fui buena mujer, me decía una señora, yo no fui buena esposa, por eso me puso el cuerno, por eso fue con otro. Ese es el yo, esa es la reflexión del yo que sobrevive. Esa es la reflexión del modo sobrevivencia. ¿Y qué es lo que tu mente estaba intentando sentir? ¿De qué te estaba protegiendo? Estabas intentando sentirte excluida, inadecuada, humillada, devaluada. ¿De qué te estaba protegiendo esa actitud que tomaste? De no sentirte así. ¿Cuándo aprendiste eso? ¿Cuándo aprendiste a reaccionar de esa manera? Todos sabemos cuándo. Mi yo que sobrevive intenta protegerme de algo. ¿De qué? Ese es lo primero. Para encontrar el camino, tengo que observarme, observar cómo pienso, observar cómo hablo, observar cómo miro, observar cómo actúo, cómo decido, porque ahí está la energía del trauma palpitando. Si yo les digo que completen esta frase, mi yo que sobrevive intenta protegerme de, ¿de qué intenta protegerme? De no sentirme valiosa, de no sentirme seguro, ¿sí? De no sentirme amado, de no sentir que pertenezco. Ahora vuelvan a la misma situación de la semana, esa situación en la que ustedes se les activó ese modo de sobrevivencia. Ahora imagínense que vuelven a esa situación y que antes de reaccionar, antes de defenderse, antes de callarse, antes de huir, antes de congelarse, antes de pelear, vinieron unos ovnis y los abdujeron a ustedes. Y entonces ustedes desde arriba están viéndose. Aquí está Gabriela, y aquí está la otra persona con la que tuve ese pleito, ese conflicto, que me hizo sentir así, y aquí estoy yo arriba, Gabriel. Entonces yo estoy viendo desde afuera, me autodistancio. Y en ese tiempo tengo unos 30 segundos, un minuto, para darme cuenta que estoy a salvo, que estoy a salvo, que eso que me hizo sentir antes devaluada, humillada, avergonzada, minimizada, excluida, insegura, en riesgo, no existe, porque estoy aquí en el presente. Pero además de eso, no solo estoy aquí en el presente, ya no soy la Gabriela de hace 20, 30 años, 40 años, no soy la misma de antes. Tengo más recursos, tengo más capacidades, no estoy en peligro, tengo una red de contención, no hay peligro real, estoy a salvo, sé manejar mis emociones. Entonces, ahí se activa el yo que quiere vivir. Salgo de ese modo de sobrevivencia, se activa el modo de elección consciente. Sé cómo quiero responder, sé cómo quiero conectarme, sé que quiero expandirme en lo que hago, sé que quiero crecer, sé que quiero afirmar mi vida, de la cual soy 100% responsable. Nadie va a venir a salvarme. Nadie va a venir a salvarme, ni nadie va a venir
a enseñarme el camino y nadie va a venir a hacer milagros conmigo. Tengo que ser consciente lo que vivo para poder elegir responder de manera diferente. Entonces, Gabriela ahí desde la ovni de los marcianos dice, voy a elegir responder de manera diferente. No tengo que repetir lo que aprendí para hacer para sobrevivir. Puedo tolerar esta situación sin desaparecer, sin desfigurarme. Puedo cuidarme y ser asertiva sin atacar. ¿Por qué? Porque mi yo auténtico quiere vibrar no en la pulsión de muerte, sino en la pulsión de vida. Entonces, ¿qué haría yo diferente? Puedo hablar y ser asertiva, o puedo poner un límite sin atacar, o puedo callarme porque entiendo de que no tiene sentido reaccionar, voy a perder el tiempo. O puedo decir, en este momento prefiero no responder, me voy y regreso. Cuando estés mejor, fulanito, sutanita, hablamos de este tema. Elegir no reaccionar, elegir una respuesta diferente. Aquí el mensaje es, no estoy fallando cuando elijo cuando he elegido sobrevivir, no es que tenga un problema, no es que esté enfermo, no, es que me he estado protegiendo. Pero ahora tengo que aprender a elegir desde la vida. Y ahí entonces empieza, hay un parteaguas, ¿no? Te cae el 20, como dicen aquí. Ahí hay un antes y un después en tu nivel de conciencia. Pasaste del modo de sobrevivencia adaptativa al modo de elección consciente. Ya no estás en riesgo, ya no estás en peligro, ya no estás viviendo la misma amenaza que viviste antes, ¿no? Pero ese es un trabajo terapéutico para llegar ahí, ¿no? Ya no estás vigilando, no es necesario asumir demasiada carga, demasiada responsabilidad, estar hiperfuncionando, olvidándote de vos misma, ya no es necesario estar desconectada de tus necesidades, marginar tu responsabilidad, ya no. Preguntas, antes de entrar al caso de Gaby. No hay nada ahorita en el chat. Ok, vamos a hablar del caso de Gaby. Tal vez Gabriela, ¿podrías leerlo, por favor? Gaby, 26 años, hija mayor de tres hermanas, creció con un padre emocionalmente distante que abandonó a la familia tras una infidelidad. Durante su infancia, recibió mensajes de exigencia académica acompañados de críticas y comparaciones descalificantes. Estas experiencias favorecieron la construcción de una identidad basada en el rendimiento y el miedo al error. Como estrategia de adaptación, Gaby desarrolló altos niveles de autoexigencia y una tendencia a anticipar riesgos que pudieran comprometer su desempeño. Bien, muy bien, gracias. Entonces Gaby, una mujer joven, eh, estudió administración de empresas, está aplicando, trabaja en una empresa donde hay una oportunidad para crecer, va a dirigir una reunión ahí, va a hacer una presentación, este, pero se siente aterrorizada, ¿no? ¿Por qué? Pues ella aprendió de niña a autoexigirse como una forma de sentirse valiosa y segura. Construyó una identidad, mejor dicho, construyó un ego traumatizado como identidad basado en el rendimiento de la perfección. No puede darse el lujo de equivocarse. Ahí está su valor. Como estrategia de adaptación, y cuando digo adaptación hablo de disociación funcional, desarrolló altos niveles de autoexigencia y una tendencia a anticipar riesgos. Vive en modo sobreviviente, hipervigilante,
hiperfuncionando, hiperresponsabilidad, hiper todo, hipertiroidismo, hiper todo. Entonces Gaby tiene una creencia nuclear implícita en su inconsciente. ¿Cuál es esa creencia? ¿Cuál es la creencia que está anclada en el inconsciente de, de Gaby? Que para ser valiosa y evitar ser rechazada, debe hacerlo todo bien y sin equivocarse. ¿Sí? Esa es la creencia de fondo que sostiene eh, su, su, uh, su disociación. ¿Me explico? Entonces, ella vive en modo sobreviviendo. ¿Por qué se activa el modo sobrevivencia en Gaby? Porque siente que hay una amenaza, ¿verdad? Objetivamente es solo una reunión, una entrevista, pero Gaby se siente eh, amenazada. Llega a una evaluación profesional inesperada, le dicen, te corresponde presentar un proyecto clave frente a un comité que decidirá si continúas liderando el área. Gaby se prepara, pasa el fin de semana preparando sus notas, prepara la presentación durante el día, llega a la reunión, pero minutos antes de entrar a la sala le informan que el archivo no abre y que dejó los papeles en la casa y que tendrá que exponer sin apoyo visual ni notas. ¿Cuál es el primer impulso? El primer impulso automático de Gaby ante esa situación. Imagínense que ustedes son Gaby. Dígame, ¿cómo reaccionarían? ¿Cuál es el primer impulso? Lo que pasa por su cabeza. A ver, escriban en el chat Sí, les invito a abrir sus micrófonos o o levantar abren la sus mano micrófonos. o en el chat, a ver. Ujú. Pánico total. Pánico total. Para mientras se agarra valor, Alberto, para hablar, te voy a leer lo que pusieron en el chat también. Es una parte tuya que aprendió a protegerte cuando callar era más seguro que hablar. Esa Exacto. parte no se Ujú. equivoca por maldad, se equivoca por miedo antiguo. Calla porque una vez hablar dolió, porque mostrarse tuvo consecuencias, porque ser auténtica no fue bien recibido. El error no fue callar, el error es creer que ese silencio sigue siendo necesario hoy. Después te pusieron, en base a tu pregunta, ¿no? Agarren Ujú. valor y compartan su opinión. Pusieron ansiedad, ponerme molesta, el miedo a equivocarse, lo que posiblemente le pasaba a Gaby, ¿no? Sí, Descolocada, miedo a fallar. Hasta ahí llevamos. ok, muy bien. Exactamente. ¿Y por qué ocurre todo eso, esa reacción? Porque tu sistema nervioso está programado a entender de que equivocarme es igual a perder la vida, perder todo mi valor. Aquí me lo juego todo. Esta no es una simple evaluación, es una amenaza. Es una amenaza nuclear contra mi vida, ¿no? Aquí se juega, aquí me lo juego todo. ¿No? Entonces, en ese momento, Gaby, se activa el trauma, no sabe si está en el presente, en el pasado, en el futuro, le empiezan a temblar la mano, empieza a sudar, la voz se le corta, se le brota la piel, empieza el rash por la amenaza que ella percibe, ¿no? Entonces, ella se siente observada, juzgada, eh, perdió las notas, se las olvidó, el USB no le abre y ahora tiene que improvisar, tiene que improvisar. La improvisación para alguien con un ego traumatizado es una puñalada en el corazón, porque improvisar es ser vos misma, vos mismo. Tu vida, has estado acostumbrada a construir tu vida de manera ordenada, lineal, secuencial, como que fuera una línea, un plan de trabajo de toda tu vida. No puedes improvisar.
E improvisar es o representa un alto riesgo para fallar. Y lo que se está jugando aquí es todo, ¿no? Es un peligro para tu valor, para tu credibilidad, para tu futuro, para tu carrera, para tu supervivencia. ¿Se dan cuenta que ahí lo que está en juego es el ego? El ego. El ego traumatizado como identidad construida alrededor de la necesidad de sobrevivir. ¿Y aquí cuál es la creencia entonces? Si fallo, pierdo mi valor. Me devalúo. Si no controlo todo, algo malo va a pasar. Inseguridad. Si soy vista tal y como soy, no como he aparentado ser. Si empiezo a hablar con mi propia voz, con mi ritmo, con mi estilo, entonces voy a quedar expuesta. ¿Eh? ¿Y voy a quedar expuesta a qué? A quedar en blanco, a ser humillada, a decepcionar. Estoy confirmando una vergüenza antigua, como dijo alguien ahí, que bien escribió ese comentario. No hay margen para el error aquí. Un error equivale a rechazo, autocastigo, abandonarme a mí mismo, ¿no? Entonces, el creer que uno vive lo que vive hoy en peligro, en el mismo peligro de antes, es lo que genera toda esa somatización del trauma. Mi mente se pone en blanco, taquicardia, rigidez, me tiembla la boca, me sudan las manos, necesito escapar, me congelo. Es exceso de protección. Entonces aquí el punto es que el modo de su supervivencia se activa cuando una situación actual toca una creencia inconsciente. Una creencia inconsciente que dice mi valor, mi seguridad, mi vida, mi todo, mi pertenencia, mi credibilidad, mi futuro dependen de no fallar. Dependen de no fallar. Y entonces eso valida, valida la creencia de Gaby, que es para ser valiosa y evitar el rechazo, debo hacerlo todo bien y no equivocar. Ahí está claro, entonces, el evento traumático, el trauma, la disociación. Hasta aquí el resumen de lo que hemos dicho. El trauma es una ruptura de la continuidad del yo. Es una experiencia que desborda la capacidad psíquica de integración. La disociación es una estrategia adaptativa no patológica. Y la identidad traumática es un ego organizado, ahí hay una D en vez de Z, organizado alrededor del trauma, ¿no? Dos Qué comentarios rápido. más, Alberto, perdón por su condicionamiento a no fallar, y ahí empieza la sanación cuando el silencio deja de ser refugio y la palabra deja de ser peligro. Nancy. Muy bien. Sí, lo dice hasta como poesía, ¿no? Me gusta eso. Ahí está resumido lo que hemos dicho, lo que dijo Nancy. Entonces, ¿cómo sanar el ego traumático? Pues darnos cuenta que lo tenemos. Si no nos damos cuenta de eso y vivimos en piloto automático, estamos viviendo la vida by default, ¿no? Al azar, sin rumbo, sin dirección, sin horizonte, sin conciencia. Todo el ego traumático se establece por necesidad, porque es mi yo adaptado al trauma. Yo soy lo que tengo, yo soy lo que sé, yo soy lo que los demás creen de mí. Esa es mi forma de sentirme valioso, afirmado y seguro. Mi falso yo, mi yo impostor. El yo auténtico no puede sostener la experiencia traumática. Gaby no puede improvisar en ese momento que olvidó sus notas. Y entonces el sistema psíquico, tu sistema nervioso central colapsa, crea una identidad funcional para sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando eso sucede en el ambiente de la pareja? Yo le empiezo a echar la culpa al otro
Es que es tu culpa, ¿para qué me dijiste que hiciera eso? Si yo te pregunté, no me hubieras dicho nada, en vez de asumir la responsabilidad que me compete asumir. Entonces, detrás, como decía antes, de cada conflicto, de cada reclamo, de cada rechazo, de cada confrontación, de cada disparidad y de cada síntoma, hay una verdad no registrada, no simbolizada, no resignificada y no dicha, porque para ser simbolizada, esa verdad necesita primero ser dicha. ¿Y cómo la voy a decir? ¿Cómo ir descubriéndola, identificándola? ¿Y cómo la voy a identificar? Navegando en las aguas profundas de mi inconsciente, de mi infancia, de mi camino recorrido, de mi inconsciente familiar, de mi historia, haciendo el trabajo que debo hacer. Y eso no se consigue leyendo un libro, ni es autorreflexión, enfoque, disciplina, compromiso, reconexión, resignificación, autenticidad. Que a mí la meta es abrazar mi yo real, mi yo auténtico, mi esencia, mi unicidad que quedó congelada en la infancia cuando tuve que disociarme y separarme de lo que yo era para sobrevivir. Dice el filósofo que el verdadero sentido de la vida es haber sido único y auténtico por una única vez en esta vida. Único y auténtico. La verdad nos hará libres. Y esto tiene tres movimientos. Tres movimientos. Uno, reconocer que el ego traumático como en modo sobrevivencia me ha salvado. Hay que honrarlo porque me ha permitido llegar hasta mis 50, 60 años o más. Gracias, bendito ego traumático, porque me ha ayudado a comprenderlo. Pero segundo, reconozco que ya no hay riesgo, que no estoy en amenaza, que no, que estoy a salvo, que estoy seguro, que ya no estoy viviendo con mi padre alcohólico, con mi padre abusador, con mi madre deprimida, con esta situación que viví. Entonces, resignificar eso desde un lugar seguro es desactivar el trauma, que se ha mantenido ahí rígido, congelado y consolidado durante toda mi vida. Y tercero, abrir el espacio al yo auténtico desde el presente. Eso es integración, hacer consciente lo vivido y resignificarlo, actualizarlo en el presente desde el agradecimiento, desde la sabiduría, desde la sanación, desde el perdón, desde la incorporación a nuevas formas de honrar esta nueva versión única y auténtica que había estado postergada. ¿Cómo lo voy a honrar? Con nuevos gestos, nuevas palabras, nuevas... ¿Cómo me imagino yo a Gabriela? ¿Cómo me imagino yo a la Gabriela en 10 años? Caminando de esta forma, hablando de esta forma, viendo de esta forma, sosteniéndose a sí misma, siendo real, siendo auténtica, siendo única, teniendo límites, teniendo creencias propias, auténticas, y viviendo con aprobación interior, honrando mi camino, conectándome y agradeciendo que hoy soy lo que he vivido. Me acepto como soy, con mi historia, me gusta ser como soy, me permito ser como soy y sé que quiere la vida de mí hoy. Este es construir un yo adulto con recursos. El trauma, entonces, en resumen, ocurre cuando el dolor se vive en soledad, pero la sanidad, la autotrascendencia de ese ego traumático se vive en conexión.
y en conexión humana. Eso es lo que yo llamo la reparación vinculante. No podemos sanar solo, no podemos. Yo me voy al Tíbet un año y cuando venga voy a hacer otra. Mentira. Una de las cosas que he visto yo mucho aquí son mujeres que entran al Opus Dei, ¿no? Como una forma de, de sobrellevar su historia, ¿no? Abuso, dolor, lo que sea, carencias. Pero eso es lo que yo llamo una espiritualización traumática. Es una disociación hacia arriba. Es una forma de separarme de mi dolor y de abrazar de manera obsesiva y limitada una, una energía ascética, es la palabra teológica, ¿no? El ascetismo, ¿no? Me separo del mundo, que prefiero vivir en esta realidad virtual. Así no se sana encarnando mi nueva versión en conexión con los demás, en vínculo, en comunidad, en común unión, ¿eh? En humanidad. Como yo siempre digo, como dice repitiendo André Comte Sponville, o nos salvamos como humanos o nos perdemos como gnóstico, católico, protestante, ateo, confucionista, buchido, lo que sea. Antes de ser cualquier cosa, somos humanos. Y ahí es donde se da la salvación del ser humano. Finalizo con esto. Un ego sano, decía San Juan de la Cruz, que el ego no hay que eliminarlo, hay que purificarlo. Un ego sano, desde el punto de vista de San Juan de la Cruz, reacciona menos y elige más. Siente sin colapsarse. No necesita tener razón todo el tiempo. Tolera la vulnerabilidad, se adapta, se flexibiliza a las situaciones, puede estar en relación sin perderse, sin abandonarse, puede sentir sin abandonarse. No tiene que elegir entre controlar o callar. Siente más paz que control. Ese es un ego sano. Un ego que vive con aprobación interior, ¿sí? Que es emperador de su propia vida, que es el capitán de su barco, el amo de su destino, como decía Mandela. Yo soy el capitán de mi mente, de mis pensamientos, de mis sentimientos y emociones, el capitán de mi camino, el amo de mi destino, ¿no? El emperador de mi vida. Ese es el yo auténtico y el yo adulto, no el que se rompe, ni se pierde, ni se esconde, ¿no? Es el que se presenta tal y como es porque ha aprendido a sostenerse a sí mismo. Y esa autenticidad de cada uno de nosotros siempre ha estado ahí, siempre, esperando que, que accedamos a él para descongelarlo. Pero debemos descongelar primero nuestra propia energía, ¿sí? Como somos dos cubos de hielo, que nos conectamos desde nuestros dolores y cada vez que nos conectamos los filos del hielo nos hacemos daño. No podemos, hay personas que no se parejan, que no se pueden acercar sin lastimarse, tienen que derretirse. Y derretirse eh, es derretir el ego traumatizado, ¿sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Desarrollar la capacidad de responder. No desde automatismos traumáticos, no desde compulsiones, no somatizando, no desde la disociación, no desde la sobrevivencia, sino desde mayor conciencia. Y termino con esta frase de Maslow, que ya se la dije: nadie tiene derecho a ser inferior a su destino.
De nosotros depende si queremos seguir postergando nuestro potencial o si queremos abrazar nuestro destino en toda su dimensión. Así que muchas gracias. Te doy la palabra, Gabriela. Muchas gracias, Alberto. Solamente te hacen acá una pregunta. Elegir entre callar y controlar. ¿Podés ampliar? Preguntan. Bueno, esa es una, una creencia traumática, ¿no? Tengo que callar para no ser inapropiada o tengo que controlar para sentirme segura. Esa es una creencia traumática que hay que reconfigurar. O sea, no tengo que elegir entre controlar o callar. Puedo decidir callar sin sentirme marginada, marginado, y puedo decidir estar presente sin desaparecer, sin abandonarme. Puedo sentir sin perderme. Ese es ese es el reto. Pues no Excelente, sé, Alberto. No, no, excelente. Aquí te ponen excelentísima conferencia. Muchas gracias, Alberto. Gente que quiere volver a repasar la información brindada, ya se les compartió, ¿verdad? De que sí se presenta después el video. Excelente masterclass. Muchas gracias, doctor Alberto. Emoción sana. Reflexión profunda que nos invita a tomar acción, sonar en vínculo y en presencia plena, encarnando valores para vivir una vida con sentido y proyecto de vida trascendente. Gracias, un abrazo desde Colombia. Gracias, doctor Araica, súper valioso. Creo que donde más nos cuesta es en la consistencia en el día a día. Debo asistir seguido a estos foros para alimentar mis ánimos. Excelente conversatorio. Excelente, Alberto. Arrancamos excelente este año. Total, 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 excelente. Y a mí me queda una pregunta, ¿cómo se llama? Una curiosidad, Alberto. Ya que hablamos de de la Gabriela que estaba, la pobre paralizada, ¿verdad? Con este, basado, ¿no? En su historia eh, y que trajo al presente, ¿no? Ok, ¿por qué no nos ponemos a pensar un poquito qué haría esa Gaby integrada, esa Gaby que ya ha venido superando, que ha venido superando sus traumas, conectando con ella misma? Me gustaría que incluso hiciéramos ese ejercicio en lo comunitario. ¿Qué se nos ocurre ujú. que le pasaría, que haría Gabriela? Está habiendo, digamos, trabajado en ella misma, eh, conectado con ella misma, una Gabriela conectada, una Gabriela integrada. ¿Qué haría? Conte que no soy yo, Cuéntenos. ¿vieron, muchachos? Todos los participantes, pura, que el hecho que se llame como yo, pura casualidad. No, además que no tengo 26 años. No, Así pero que, contestando lo que decía Leticia, yo pensaría que posiblemente una Gabriela, voy a imaginarme que soy yo, una Gabriela reconstruida, en ujú, principio, tiene que confiar en lo que sabe. Tiene que confiar en ujú, lo que sabe, porque lo que ella le tenía como congelada no era que no contaba con el apoyo material para poder compartir la información, pero por lo mismo, ¿no? Porque quería controlarlo todo. En principio, dejar eso por un lado, eso lo quería una Gabriela reconstruida, confiar en lo que sabe y compartirlo desde ahí. Comparto algo y eso, curiosamente y sin querer, a mí me pasaba muy seguido esa situación. Me pasaba cuando yo daba talleres en las comunidades, que no usábamos computadora porque no había energía. Usábamos papelógrafo. Y a veces los papelógrafos se nos olvidaban. Se nos quedaban en la camioneta, se nos quedaban en la oficina, etcétera, y estábamos a horas de distancia de la oficina. Entonces, nos íbamos con lo que sabíamos, precisamente, porque no era si nos equivocábamos o no nos equivocábamos, era hacer lo mejor que podíamos desde las herramientas que teníamos, que en ese momento era el conocimiento y la experiencia. Entonces, eso en principio, confiar en lo que sabe, pensaría yo desde una Gabriela reconstruida, hablando de la otra Gabriela, no de mí ahora.
Yo creo que una Gabriela afirmada en su, en su yo real, en su autenticidad, pues es una mujer que decide, que asume las consecuencias de sus decisiones, que es emocionalmente responsable, que está presente sin abandonarse, que se permite sentir, que se permite pedir ayuda, que se permite recibir, que puede despertar su ternura, su cariño, que puede habitarse a sí misma, que no tiene que estar en hipervigilancia todo el tiempo, ni anticipando ni controlando las cosas, que no eso, que que puede saber estar presente sin sentirse abandonada, que no necesita validación, que sabe a dónde va, que tiene límites, que está segura. Y está segura porque su presente es seguro cuando el pasado ha aprendido a descansar. Creo que esa es la versión de la Gabriela del futuro. Y qué hermoso. Entonces, yo, como decías anteriormente, ¿no? Que tenemos por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, una Leticia del pasado, la Leticia del trauma, la Leticia con esas creencias, esas máscaras, y la Leticia real, la Leticia, digamos, con con su ser esencial. Y entonces, ese diálogo que nos invitas a hacer entre una y otra, y creo que esa es la invitación, una de las tantas invitaciones con las que me quedo yo de este hermoso círculo, ¿no? Este hermoso conversatorio de conectar y de integrar, ir viendo cómo en la observación también de darnos permiso de observarnos amorosamente y con esa paciencia, con esa observación sin juicio para ir viendo qué es lo que hay, ¿verdad? E ir viendo Ujú, cómo vamos integrando eh, lo que nos suena, lo que está disonante y ujú. y cómo descongelar, ¿no? Cómo conectar con ese ser, con ese yo real que está ahí, pero que está Sí, congelado. Ujú. sí, gracias. Pues sería bueno saber qué se llevan, ¿eh? Ya, Exactamente, apunten ahí, aquí, que digan qué se llevan, además de... Tenemos dos manos levantadas. Luz primero y adelante. Zoila después. Adelante, Luz. No fue accidental, estaba buscando cómo poner algún emoticon de aplauso, pero no lo hallé. Ah, perfecto, bueno. Muchas Bueno, pero te llevas gracias, algo, Luz. muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Antes de entre Luz y Aniel, que había alguien más, perdón, se me fue Creo que fue el... Zoila. Zoila. ¿Zoila está por ahí? Sí, buenas tardes. También fue por accidente, quería hacer un comentario porque ando un poquito afónica, pero sí, muchísimas gracias, Alberto. Nosotros aquí en la familia pues le tenemos mucha estima. Yo siempre trato de conectarme, hacer el tiempo porque pues poco a poco he ido aprendiendo, tratando de mejorar, de cambiar. Y bueno, lo de hoy me refuerza muchas conversaciones que tuvimos en cursos con Alberto cuando estuvo aquí en Nicaragua. Y siempre aprendemos, siempre aprendo. Ahorita pues lo estuve escuchando una buena parte con mi hija, con Bianca, y sí, nos gusta mucho y nos refuerza pues muchas cosas que vamos cambiando poco a poco, mejorando. Gracias a todas también ustedes Gracias, por Zoila. compartir. Adelante, Anielka. Eh, también ando afónica, pero voy a hacer mi mejor intento para decir todo lo que siento. Me gustó muchísimo, fíjate, tu ponencia, me reafirmó muchísimas cosas y me llevó un montón de cosas nuevas también, pero hubo un momento clave en donde nos invitaste a hacer el ejercicio de pensar en un conflicto que hubiésemos tenido en el pasado. Y me llevaste, de verdad que sí, a un conflicto que yo tuve con una persona hace unos cuantos años, donde la persona dijo una cosa muy potente, por cierto, y sentí que me llevó, que me trasladó a mis 5 años. Yo tengo 40, bueno, tenía en ese entonces 38 y sentí que me llevó a mis 5 años y me derrumbó. Y literal, porque me tiré al suelo, me senté y lloré por 1 hora con lo que esa persona me había dicho.
Y luego no sabía cómo reaccionar. Cuando vos preguntaste cómo te sentiste, yo me sentí impotente, porque yo me sentía de 5 años en ese momento. Y después de llorar toda una hora, de verdad, eh, no supe cómo pasó. Supongo que es que me salí de mí misma, como vos lo dijiste, y dije, vamos, Anielka, dije, levántate, sos grande, ya sos adulta, no tenés 5 años, dije. O también me dije, podés tener 5 años, pero la adulta también está aquí. Y en ese momento me levanté, me lavé la cara, como dicen en las redes sociales, me lavé la cara, me cambié de ropa y tenía que irme al trabajo, por supuesto, fue en la mañana. Y no dije nada porque sentí que no era necesario y que lo oportuno para mí, para mi seguridad, era quedarme conmigo. Y para mí ese momento fue tan especial, pero también fue especial que hiciera el ejercicio porque diste respuesta a lo que alguien preguntó. ¿Cómo puedo salir adelante y puedo verme más allá del trauma? Para mí fue en ese entonces, en ese momento, reconocerme desde esos recursos. Me ayudó muchísimo verme ya como adulta, como grande, que sí, obviamente la persona me había tumbado con su comentario, pero que yo también podía sostenerme con eso. Y que ya estaba grande y que no estaba viviendo lo mismo que pude haber vivido cuando tenía 5. Entonces, ese ejercicio que hiciste fue clave para entender un montón de cosas, me brinda mucho más recursos desde la propia vivencia para acompañar a otras personas, que es lo que hago, pero también para mí diste como en el clavo con la respuesta a lo que se te había preguntado antes. Gracias. Gracias, Milka. Pues primero, gracias a Zoila. Este, es un gusto que estés aquí con Bianca. Bianca canta muy bonito. Es una de las mejores cantantes que hay en Nicaragua. Ella nació en Francia y se sabe adaptar a cualquier contexto. Y la he conocido desde chiquita, pues. Así que para mí es un placer que estén las dos aquí. Y gracias a Nielka también por tu comentario, ¿eh? Eh, yo creo que alguien que no llora, alguien que no ha sanado, ¿no? Porque llorar es ver más allá del trauma. No es debilidad, ni es desborde, ni drama, ¿no? Es el lenguaje del sistema nervioso diciendo necesito descongelarme. No es, no es regresión, es descongelamiento, ¿no? Es más que una simple descarga fisiológica, ¿no? Mucho tiempo no pudimos llorar, eh, nos exigieron a ser fuertes, a no sentir, a no, no sentirnos humillados, y en ese momento había que endurecerse, ¿no? No tuvimos permiso para llorar, pero hoy sí. Y llorar, yo creo que nos permite romper también esa ilusión de que estamos en control de todo, ¿no? Por una infancia exigida, por un amor condicionado, por la carga de tener que ser fuertes todo el tiempo. Antes de tiempo tuvimos que aprender a ser fuertes. Pues, si evaluamos nuestra infancia, nos enseñaron a ser fuertes y a ser hombres y a ser mujeres siendo adolescentes, siendo niños. Entonces, el llanto es el duelo de la autoexigencia. Yo creo que es muy sanador, ¿no? Empezar por ahí para construir el yo adulto, que empieza a estar presente, sintiendo. Eso es permitirse ser uno mismo, ¿no? Eso es integración. Es acompañar tu propio dolor sin huir. No es fragilidad, no es debilidad, no es inmadurez, ¿no? Es la respuesta más saludable que puede existir cuando tu mente, cuando tu programación se ha dado cuenta que ya no es necesario seguir cargando lo que hemos cargado toda la vida, pues. ¿Cómo puedo verme más allá del trauma? Es dejar de verte únicamente desde ese ángulo, ¿no? Es dejar de verte desde ese ángulo. Reconocer que has desarrollado capacidades para empezar a vivir, no solo sobrevivir, ¿no?
Y esas habilidades son nuestra responsabilidad de desarrollarlas. ¿Cuáles habilidades o qué capacidades? De llorar, de ser responsable, de ser sensible, de permitirnos hacer una lectura distinta, una narrativa distinta de nuestra historia, de dejar de tener miedo, porque el problema no es la capacidad que no tenemos o la capacidad de la que carecemos. El problema es cuando no desarrollamos esa capacidad porque estamos gobernados por el miedo. Eso es vivir o ser inferior a nuestro destino. Eso es congelar nuestro potencial, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que estar alerta y preguntarse siempre, ¿esto que estoy haciendo es mío o es heredado? ¿Esto que estoy sintiendo es mío o es heredado? ¿Esto que hago es quien yo soy y quiero ser o es lo que aprendí a ser? La autoexigencia, el control, la hipervigilancia, la anticipación, esa no soy yo, esa no es mi identidad, esa es mi función activada para sobrevivir, pero no es mi identidad, ¿no? ¿Me sirvió? Sí. ¿Esta armadura que he cargado me ha servido para sobrevivir? Sí, pero ya me pesa. Me ha servido 40 años, 50, pero ya me pesa, porque la frustración y el remordimiento pesa el doble de la armadura que cargamos. Entonces, ver más allá del trauma implica honrar esa nueva perspectiva sin dejar que lo viejo siga dirigiendo tu vida, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí está la clave. Gracias, Alberto, y creo que con esas palabras sabias y de mucha profundidad nos Vamos vamos cerrando. despidiendo, Así vamos es. cerrando. Les damos las gracias a todos los participantes que estuvieron acá, que nos acompañaron. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes para que, bueno, para que asistan a nuestros círculos de emoción sana, de talleres, y que sigamos creciendo como comunidad. Aquí vamos todos creando esta comunidad de bienestar emocional, de esa convivencia y de eso para no estar solos, para compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias en comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias, Alberto, nuevamente. Y bueno, no sos hijo pródigo, sos hijo predilecto. Así que, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, nos despedimos. Podemos abrir nuestras cámaras, despedirnos, vernos y hasta el próximo encuentro y círculo de emoción sana. Así que chao, nos vemos. Adiós, un abrazo para todas y todos. Gracias, gracias. Placer. Bendición, bendición Nos vemos igual. el 7 de febrero con el siguiente taller. Claro, Exactamente. claro. Chao, bye bye.